Bueno, hoy vamos a hablar de bienes públicos. Para hablar de bienes públicos, pues primero vamos a hablar de algunos otros bienes para identificar el concepto con claridad. Primero vamos a hablar de un bien privado. Un bien privado se caracteriza porque hay rivalidad en el consumo, es decir, solo una persona puede conducir el automóvil a la vez, este automóvil que estamos viendo aquí en pantalla, y se vende a un determinado precio, significa que hay exclusión. Entonces es un bien privado. Aquí tenemos un campo de golf. Muchas personas pueden disfrutar del campo de golf a la vez, es decir, que no hay rivalidad en el consumo. Sin embargo, se cobra por su uso. Hay exclusión en el consumo. En este caso estamos hablando de un bien semiprivado. Ahora, un parque. Resulta que en un parque no hay rivalidad en el consumo. Muchas personas pueden disfrutar del parque a la vez. Sin embargo, aquí la rivalidad no es tan clara cuando el parque está lleno, porque si el parque está lleno de muchas personas, entonces podríamos decir que hay rivalidad en el consumo, ¿cierto? Entonces, lo mismo que una vía desocupada, una carretera, pues podemos decir que no hay rivalidad en el consumo, pero si la carretera está llena, entonces ya no es tan claro el tema de la rivalidad. Y no hay exclusión porque no se cobra por el uso del parque. Aquí tenemos nosotros el alumbrado público. ¿Qué pasa con el alumbrado público? Pues no hay rivalidad en el consumo, muchas personas pueden disfrutar del alumbrado público a la vez y no se cobra por su uso, entonces no hay un cobro directo, es decir, no es excluyente, no hay exclusión en el consumo y cuando se cumplen estas dos condiciones podemos decir que es un bien público puro. Bueno, aquí vamos a mirar pues unos tipos de bienes dependiendo de lo que ya pues hemos mirado. Entonces, un bien privado es excluyente, es rival, por ejemplo, los autos, los alimentos, entre otros, considera un bien privado. Un bien privado no es rival, pero sí es excluyente, el campo de golf, la televisión por cable, entre otros. Un bien público común, decimos que no es excluyente, no se cobra, pero puede haber cierta rivalidad, por ejemplo, los parques, la calle, ¿cierto? Como les hablaba hace un rato. Si el parque no está lleno, podemos decir que es un bien público que no es rival, ¿cierto? Pero si el parque está lleno, ya existe rivalidad en el consumo. Y es un bien público puro aquel que no es excluyente y no es rival, como por ejemplo el alumbrado y la defensa. Bueno, entonces la demanda de bienes públicos depende del beneficio marginal, valor que las personas le dan a una unidad del bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a mirar el tema de las canchas de fútbol, ¿cierto? Entonces, el beneficio marginal es importante en recordar que es ese beneficio que se recibe por una unidad, en este caso de metros cuadrados, de cancha de fútbol de más. Entonces, estos rendimientos o este beneficio marginal es decreciente, ¿cierto? Es decir, por cada metro cuadrado de bien público de cancha de fútbol que se incremente el beneficio marginal disminuye. Y es importante pues tener en cuenta que, como podemos ver la gráfica aquí del niño uno, el beneficio marginal ahí es decreciente, este niño se va a beneficiar, pero la utilidad, el beneficio que va a recibir por esa unidad de metro cuadrado va a ser menor a la anterior. Y lo mismo va a pasar para el segundo niño y para todos los niños. Luego, al final, lo que vamos a tener nosotros es que la demanda total del bien público es la suma de todas las demandas, es la suma vertical de las demandas individuales. El problema del parásito. Entonces, básicamente, pues el problema de parásito hace referencia a aquel que consume pero no paga. Entonces, en este contexto, un parásito es alguien que consume sin pagar. Entonces, en el caso de los bienes públicos, existe un incentivo para que las personas puedan consumir sin pagar, ya que no se les puede excluir del consumo, como por ejemplo el alumbrado público. Muchas personas se benefician del alumbrado público y no hacen ningún aporte a este. A eso se le denomina el parásito, el problema del parásito, y es consumo pues sin pagar.
En muchas ocasiones, personas de pronto, habitantes de la calle que no tienen un hogar, ellos aprovechan el alumbrado público y no están pagando por ese alumbrado público. Provisión eficiente de bienes públicos. Entonces, existe una demanda por los bienes públicos, como ya lo habíamos dicho, se requiere tener en cuenta los costos de la provisión de estos bienes, la cantidad de eficiente se da donde la diferencia entre el beneficio total y el costo total es máximo, o donde el beneficio marginal iguala al costo marginal. Esa cantidad eficiente de bienes públicos puede ser producida por el sector público o por el sector privado, ¿cierto? Entonces aquí es, bueno, quién los produce y de qué manera se van a producir estos bienes para proveer eficientemente al sistema. Finalmente, cuando hablamos de provisión privada, entonces, si el bien público fuera provisto por una empresa privada, esta no podría financiar su producción, ya que muchas personas actuarían según lo describe el problema del parásito. Entonces, muchas personas van a consumir ese producto, ¿cierto? No van a pagar porque no hay forma de excluirlos y esto no sería rentable para una empresa privada. Es por esto que generalmente los bienes públicos no son proporcionados por empresas privadas, es decir, esta es una de las razones por la cual el Estado tiene que intervenir, ¿cierto?, en lo que sucede en el mercado. No puede dejar que muchos de estos bienes se provean bajo el libre fuego entre la oferta y la demanda, primero porque de pronto no se van a proveer, porque no es rentable para la empresa, y segundo, porque de pronto si se proveen, pues se van a excluir a una gran parte y puede ser peor excluirlos que subsidiar o financiar el uso de estos bienes públicos, excepto en casos como la televisión, donde la empresa se financia a través de la publicidad. La provisión pública para las empresas privadas no sería rentable proveer los bienes públicos, entonces se lleva al gobierno a proveerlos, el gobierno los provee, de otra manera se haría una subproducción de los bienes públicos. A veces el gobierno puede contratar empresas privadas que provean los bienes públicos. Espero que esta información les sirva o les sea de mucha utilidad.